Hola Tierra. Estoy escribiendo esto hoy porque se siente mal no compartirlo. Decidí contárselo a ustedes, extraños del internet, porque el mundo merece saber qué es lo que realmente pasa cuando morimos. Estoy seguro de que tienen muchas preguntas y probablemente se estén preguntando cómo estoy escribiendo esto, o por qué estoy consciente. Explicaré todo, pero primero, permítanme presentarme. Mi nombre es Steven Sterling, tengo 46 años. Tengo cáncer de pulmón terminal. Inoperable. Eso probablemente es el resultado de mi fuerte hábito de fumar. Solo aléjense de los cigarrillos. Probablemente estaré muerto mañana. No, no estoy muerto ahorita, en caso de que se lo estuvieran preguntando. Solo sé lo que viene después de mañana para mí. Había estado asustado de la muerte antes de descubrir cómo es. Cuando me diagnosticaron por primera vez, me dijeron que me quedaban 3 meses de vida. Es el máximo, según varios doctores. Eso significa que estaré muerto el 25 de enero de 2022. Espero tener suficiente tiempo para al menos terminar esta historia. Durante esos 3 meses, viví con miedo todos los días, y pasaron rápido. No podía dejar de pensar en qué pasa cuando morimos. Era insoportable. Solo estaba esperando que ese día finalmente llegara, sin realmente intentar hacer nada de lo que haría una persona moribunda. Ahora, casi han pasado 3 meses y desperdicié cada día sin hacer nada. Miré el calendario en mi habitación hoy, la fecha era el 24 de enero. Muy probablemente no sobreviva la noche. Estaba acostado en mi cama, mirando al techo. Nunca había notado esa pequeña grieta cerca del candelabro. Mientras intentaba recordar cuándo fue la última vez que siquiera miré hacia arriba en mi casa, escuché un golpe en la puerta. Estaba extremadamente confundido porque nadie había golpeado esa puerta en más de 20 años. Estaba seguro de que era un error, así que continué pensando en esa grieta sin importancia en el techo. Toc toc toc, dejé escapar un suspiro. Realmente no estaba de humor para muestras gratis, de lo que sea que estuvieran vendiendo. Aunque, estaba equivocado. Cuando abrí la puerta, nadie estaba vendiendo nada. Era mi amigo Larry. Mi único amigo. Se había enterado de mi situación y vino a visitarme. Larry. Dije. Me miró. Parecía tan feliz de verme. Inusualmente feliz. Luego, me abrazó. Aunque solo fue un abrazo, nunca me había sentido más amado. Entramos y les preparé una taza de té. ¿Cómo? Pregunté la pregunta parcialmente, pero él entendió. Oh, yo, hablé con tu madre. Respondió y tomó el primer sorbo de su té. Sí, supongo que también debería llamarla, ha pasado mucho tiempo. Dije. Extendí la mano para agarrar mi teléfono cuando él me detuvo. Ya sabes, tengo algo de prisa, ¿por qué no hablas con tu madre más tarde? Respondió calmadamente y tomó otro sorbo de su té. Tienes razón, lo siento por eso, fue grosero. Respondí. Después de unos minutos de silencio, Larry decidió finalmente decir algo. Realmente lo siento por eso, Steve. Gracias, respondí de manera genérica. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa después? Dijo de repente. Lo miré. Estaba sorbiendo su té mientras me miraba. ¿Qué pasa después de qué? Pregunté aunque sabía a qué se refería. ¿Qué crees que pasa cuando morimos, Steve? Silencio. ¿Qué pregunta para hacerle a una persona moribunda? Estaba pensando. No sé, nada eterno. Oscuridad infinita, vacío sin fin. Como quieras llamarlo, eso es lo que pasa. Dije enojadamente. Se rió y tomó otro sorbo. Si tuvieras la oportunidad de saberlo, antes de que suceda, ¿la tomarías? No respondí. Miré mi taza de té en la mesa. Aún estaba llena. Odio el té. Miré alrededor. Miré el viejo reloj en la sala, es triste cómo vivirá más que la mayoría de nosotros. Miré por la ventana. Los niños estaban jugando afuera.
Ellos también morirán. Intenté mirar el sol, eventualmente explotará. Miré el calendario en la pared. Un día hasta la fiesta. Quería llorarlo todo. Quería que Larry se fuera, quería estar solo hasta mi eternidad. Ese sentimiento de miedo me golpeó de nuevo. ¿Cuál es el sentido de todo? ¿Por qué yo? ¿Qué viene después? Tantas preguntas, y aún así, tan pocas respuestas. Sí. Tomaría la oportunidad. Finalmente respondí. Quiero saber qué pasa después de la muerte, Larry. Dije con voz temblorosa. Entonces, él sonrió. Mira por la ventana. Estaba confundido, de nuevo. ¿Qué quieres decir, Larry? Pregunté. Simplemente gira. Dijo mientras seguía sonriendo. Giré, miré por la misma ventana pero, no había niños. No había sol. Era el universo. Caminé hacia la ventana, colores morados y negros junto con estrellas brillantes y asteroides, por todas partes. Sentí un fuerte impulso de salir y explorarlo todo. Otra cosa extraña fue que no me sentí sorprendido ni confundido. Parecía una tierra prometida, nada extraño, nada irreal. Seguí mirando el hermoso flujo de materia. Las palabras no pueden describirlo. Larry, ¿es así como es? Me giré. Larry aún estaba ahí, aún sonriendo. Sí, pero no es completamente igual. Respondió y tomó el último sorbo de su té. No es lo mismo, porque ya no necesitarás cargar ese cuerpo defectuoso. Se levantó y sonrió de nuevo. Elegí despedirme, no estaré aquí por mucho tiempo. Estaba un poco confundido. No te preocupes. Pronto lo entenderás. Hasta entonces, recuerda, las posibilidades son infinitas, no el vacío. También sonreí. Observé a Larry dejar mi casa. Me giré, solo para mirar el mundo desde esa perspectiva única una vez más, pero, había desaparecido. Los niños estaban de vuelta. El sol había regresado. Todo volvió a la normalidad. ¿Fue todo eso solo un sueño? Estaba pensando. Miré la taza vacía de Larry con una bolsita de té dentro y sonreí de nuevo. No fue un sueño. Nunca tomaría una taza de té. Tampoco tengo miedo de la muerte ahora. Ahora, cuando sé cómo es, ¿de qué se supone que deba tener miedo? Después de varios minutos procesando todo, el teléfono sonó. Era mi mamá. Extraño. Rara vez llama. Contesté. Escuché a mi madre por unos 15 segundos, y luego dejé caer el teléfono al suelo. Ella tenía noticias, y resulta que Larry Smith murió en un accidente de coche hace 2 días. Acabo de hablar con una persona muerta. Estaba pensando. No, eso no es posible. Larry incluso vino. Eso debe haber sido un sueño. Entonces miré su taza de nuevo. Grité. Hablé con una persona muerta. El mismo sentimiento de miedo, lo sentí una vez más. Despierta. 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 Estaba gritando en el suelo, mirando al techo. Mirando la grieta. Luego, moví mi cabeza a la izquierda. Listo para dormirme, exhausto de tanto gritar. Pero antes de cerrar los ojos, pude ver por la ventana una vez más, Y. Había vuelto. El universo. Me levanté de inmediato y caminé hacia la ventana. Puse mi mano en el vidrio. Definitivamente no estaba soñando. Eso era real y eso es lo que viene después. Estaba pensando en Larry y todo lo que me había dicho. Él estaba allá afuera. En algún lugar. Me sentí feliz de que decidió visitar a su viejo amigo durante su último regreso a la Tierra. Yo también pronto podré salir de los límites y romper las restricciones de nuestros cuerpos. Estoy a punto de explorar cada estrella, cada galaxia, cada planeta, sin nada que me retenga. Quién sabe, tal vez haya algo más allá del universo mismo, algo que nuestros cerebros, de nuevo limitados, ni siquiera pueden imaginar ni comprender.
Ojalá pudiera compartir cada aventura mía, después de mañana, pero ese es un viaje que todos tienen que experimentar por su cuenta. Hasta que todos nos encontremos de nuevo, supongo que debería decir, adiós tierra. He contado esta historia muchas veces, y sin excepción ha provocado la misma reacción. Incredulidad. No importa cuán difícil sea para las personas procesarla, y no importa cuántas explicaciones convencionales se hayan ofrecido, esto sucedió y es una experiencia que nunca olvidaré. Empezó con un amigo mío, Stewart, que siempre había estado interesado en lo sobrenatural. Yo, por otro lado, no tenía más interés en ello que la siguiente persona. Claro que tengo curiosidad sobre si hay vida después de la muerte, y por razones egoístas, pero prefiero dejar esas cosas en paz, ya que encuentro todo el tema mórbido. Estoy seguro de que aprenderé la verdad al final, pero hasta ese día, prefiero no hacer la pregunta por miedo a la respuesta, de cualquier manera. Stewart estaba cautivado por lo paranormal, vivía y respiraba eso, pero nuestra amistad se había desarrollado a través de otra de sus pasiones, el cine. Y aunque a menudo me pedía que lo acompañara en una de sus investigaciones, siempre respondía que prefería que tales cosas permanecieran en la pantalla del cine, y que se quedaran allí. Solíamos ir por unas cervezas regularmente al bar de Farlan en la calle principal, o ver una película en el cine local con algunos amigos en común. Entonces, de repente, no lo vi ni supe de él por un par de semanas, lo cual era peculiar, pero asumí que simplemente estaba ocupado y así lo dejé pasar. Eran las 3:04 am cuando llamó. Al principio estaba enojado de que me hubiera despertado, pero cuando escuché el sonido de su voz, el enojo rápidamente se convirtió en preocupación. Stewart siempre había sido un tipo alegre, pero esa noche su voz sonaba distante, y había una nueva incertidumbre que nunca antes había sentido que temblaba debajo de cada palabra, inquietándome. «Necesito que vengas a buscarme», dijo en un susurro bajo. «¿Qué pasa? ¿Dónde estás?», pregunté. «No puedo hablar mucho tiempo, solo ven al antiguo jardín botánico en el límite de la ciudad». Su respiración se volvía cada vez más trabajosa y agitada mientras hablaba. «Stewart, si estás en problemas, llama a la policía». «No», exclamó en una mezcla única de susurro y grito. «No se supone que esté aquí, me arrestarán. Solo ven al jardín botánico y envíame un mensaje de texto cuando estés esperando afuera. Tengo que irme». Y con eso, colgó. 10 minutos después estaba en mi auto y conduciendo hacia el límite de Windham. Era una noche de otoño, y mientras pasaba por lugares de referencia que usualmente me eran familiares durante el día, cada rama de árbol retorcida y jardín cubierto de hojas tomaba una naturaleza más amenazante de lo que estaba acostumbrado. La noche revelaba un lado no aparente de la ciudad que amaba. Me pareció extraño que Stewart estuviera en el jardín botánico por la noche. Bastante regularmente se iba en investigaciones nocturnas de hospitales abandonados y otros lugares supuestamente embrujados, pero ese lugar no parecía una opción obvia para tales cosas. En el pasado, los jardines albergaban hermosos árboles exóticos, plantas y vida silvestre bajo un inmenso invernadero que debía tener más de 200 pies de longitud, pero había sido cerrado por algunas décadas. Supongo que la gente del pueblo no lo frecuentaba lo suficiente como para mantenerlo a flote. Incluso cuando era niño, el lugar era solo motivo para una piedra o dos, rompiendo muchas de sus innumerables láminas de vidrio, cada una sostenida por un marco oxidado, aunque admito que mi tiro se quedaba corto más a menudo que no. Sé que mi papá hablaba de ir allí cuando era niño, asombrado por el lugar, un paisaje tropical autocontenido incluso durante los inviernos más desolados de Windham. Me detuve frente a una gran cerca de metal. Se había erigido años antes, rodeando lo que quedaba del jardín botánico y sus terrenos. Sin duda para disuadir a nuevas generaciones de lanzadores de piedras.
En su puerta colgaba un letrero manchado de lodo que mostraba las palabras "No trespassing" de manera inequívoca. Stewart obviamente no había hecho caso a la advertencia, sin duda más interesado en captar un vistazo de algo sobrenatural en el interior. Dejé el motor encendido, ya que hacía un poco de frío afuera, pero justo cuando desbloqueé mi teléfono recibí un mensaje de texto: "Apaga tus luces". Y así lo hice. Luego, otro mensaje llegó rápidamente: "No me llames, hagas lo que hagas". Empecé a desarrollar la clara impresión de que Stewart y yo no éramos los únicos presentes allí fuera en la noche. Un nerviosismo se infiltró en mi respiración, y mientras estaba allí sentado mirando hacia la oscuridad de los jardines, parcialmente oscurecidos por una red de cercas, sentía como si algo me devolviera la mirada. Por un momento no estaba seguro de cómo proceder, pero luego me sobresaltó otro mensaje de texto, y, asustado por la idea de que Stewart estuviera allí dentro en algún lugar a punto de ser atrapado por un guardia de seguridad fornido, una pandilla local, o peor, seguí sus instrucciones: "Sigue mi luz y sácame de aquí". Y allí estaba, la linterna de Stewart parpadeando por un breve momento antes de ser engullida por la oscuridad una vez más. Abrí la puerta del auto, la noche incómodamente fría mientras me envolvía. Solo 30 minutos antes había estado acogedor, durmiendo en mi cama, y ahora esto, trepando una cerca y caminando hacia Dios sabe qué. La cerca retumbó mientras me subía, y cuando alcancé la cima miré a través de la noche oscura y seriamente reconsideré ir más allá. Luego, la luz de la linterna de Stewart parpadeó de nuevo y supe que no podía dejarlo, posiblemente herido o atrapado, con el aire frío de octubre amenazando con empeorar. Salté de la cerca lo más silenciosamente que pude, mis pies amortiguados por la hierba susurrante debajo. El suelo estaba húmedo, y la hierba y arbustos no atendidos que rodeaban el edificio principal dificultaban el avance. La luz parpadeó de nuevo. De hecho, 3 veces antes de que Stewart la apagara una vez más. Estaba seguro ahora de que se estaba volviendo más agitado, así que continué en la dirección del edificio que alguna vez fue de vidrio para alcanzar a mi amigo lo más rápido posible. Pero mis pasos eran inciertos, y mis ojos luchaban por penetrar la oscuridad. Saqué mi teléfono y usé la luz LED en su parte trasera para ver por dónde iba. A medida que caminaba hacia el gran contorno sombreado del edificio del jardín, me volvía cada vez más aprensivo. Había solo 3 posibles razones por las cuales Stewart encendía su linterna intermitentemente. Una era que de alguna manera se había roto, quizás solo podía hacerla parpadear cada pocos minutos. Otra explicación sería que la batería estaba baja. Quizás se había perdido y la apagaba para conservar lo poco que le quedaba. La última explicación era menos agradable. Apagué mi luz al pensarlo. Quizás no quería llamar demasiado la atención sobre su ubicación. Tal vez estaba asustado de que alguien más lo encontrara primero. La oscuridad se presentaba ante mí, un muro de negro que lo cubría todo. Era inútil, iba a tener que encender la luz para ver por dónde iba. Recordé cuando tenía 14 años y casi caí por un viejo pozo de drenaje mientras acampaba de noche con amigos. Siempre me estremecía al pensar en eso, en lo mal que podría haber sido esa caída. Necesitaba ver por dónde iba. Si un guardia de seguridad venía y me encontraba, entonces esa era una mejor situación que caer en la oscuridad en algún lugar, sin ser visto. Y sin embargo, la idea de un guardia nocturno parecía poco probable. El viejo edificio había estado en ruinas durante años, y parecía improbable que el pueblo gastara dinero en salarios para alguien que patrullara el área por la noche. Finalmente, llegué al edificio, su base hecha de ladrillo rojo que había resistido sorprendentemente bien todos sus años de abandono. No se podía decir lo mismo del marco. Grandes soportes metálicos se elevaban hacia el cielo, formando un enorme techo abovedado. Podía ver piezas del marco tiradas en el suelo, y en la tenue luz de mi teléfono pensé ver tiras de él colgando del techo, esperando solo romperse y empalar a cualquier intruso no deseado.
Me estremecí al pensar en mi amigo tirado en algún lugar adentro, quizás empalado o atrapado por metal y mampostería caídos. La luz de Stewart parpadeó de nuevo, y luego desapareció. De hecho, venía de adentro, y mientras me agachaba y luego pasaba a través de uno de los innumerables marcos metálicos vacíos, me di cuenta de que estaba en algún lugar en medio del edificio. A pesar de no tener paredes sólidas, había un eco de algún tipo en el lugar, sutil, mis pasos rebotando suavemente contra el suelo de concreto y luego filtrándose en la oscuridad de la noche. Fue entonces cuando lo noté por primera vez. El frío. Claro, siempre hacía frío en octubre, pero a medida que avanzaba lentamente, trozos de vidrio roto crujían ocasionalmente bajo mi peso, un escalofrío en el aire se hacía más pronunciado. Mordía mi cara expuesta, y estaba convencido de que si me mirara en un espejo, mi nariz habría estado roja brillante. ¡Ay! La luz de Stewart. Ahora estaba más cerca, y por primera vez vi la luz reflejarse hacia arriba por un momento e iluminar el contorno de Stewart. A medida que me acercaba, la noche se cerraba y el frío ahora se volvía casi insoportable. Mis manos dolían desde los huesos hacia afuera, y el aire congelaba mis entrañas con cada respiración. Ahora estaba a solo unos metros del centro de esa vieja cúpula sin vidrios y mi amigo. Entonces la luz parpadeó de nuevo, pero parecía oscurecida de alguna manera, como si Stewart hubiera dado la espalda, la luz de su linterna bañándolo en iluminación solo por los breves segundos más. Stewart, soy Mike. ¿Estás bien? Dije suavemente. Sí, saquémonos de aquí. Respondió nerviosamente. Luego, un nuevo ruido se unió a nosotros. Justo cuando abrí mi boca para susurrarle a Stewart y preguntarle si estaba herido, el sonido de vidrio roto rompiéndose bajo peso resonó desde atrás. Venía de algún lugar detrás de nosotros y era sutil al principio, pero no había duda. Podía escuchar movimiento. Sí, pasos, más pronunciados. Se movían hacia nosotros. Luego, se detuvieron. Todo lo que podía escuchar era mi corazón latiendo, la adrenalina de la aprensión corriendo por mis venas. Rápidamente, apagué la luz de mi teléfono esperando oscurecer nuestra ubicación. «¿Alguien más está aquí?», dije. «Lo sé», susurró Stewart. «Han estado merodeando alrededor mío por horas». Luego los pasos se movieron de nuevo, esta vez circulando, merodeando bajo la cobertura de la noche. Supe entonces por qué Stewart me había llamado. Alguien estaba burlándose de él, habían estado en esa cúpula de vidrio roto todo el tiempo, aterrorizando a mi amigo y a mí en el proceso. Sin duda había estado aterrorizado. Pero ahora éramos dos, y quienquiera que estuviera circulando, seguramente era solo uno. Decidí que actuaríamos, escogeríamos una dirección y nos aferraríamos a ella. Me acerqué a mi amigo y susurré. «Sígueme», seguro. Esa palabra aún me atormenta. La luz de la linterna de Stewart se encendió una vez más. Pero, ¿ves? No era una linterna. Y quienquiera que estuviera justo frente a mí no era mi amigo Stewart. Una extraña luz emanaba desde el interior de la garganta de lo que solo puedo describir como la figura de una mujer. La luz se filtraba a través de la piel translúcida que parecía tomar la apariencia de la noche, y la luz se abría paso hacia arriba y hacia afuera de su boca abierta. En ese momento, Stewart apareció desde la oscuridad, agarró mi brazo y, antes de que lo supiera, estábamos corriendo. Nuestros pies revolvían el vidrio roto, pulverizándolo aún más en fragmentos más pequeños. Miré por encima de mi hombro, y la horrible figura, fuente de luz y todo, nos perseguía. La luz de su garganta y boca parecía pulsar con furia intermitente, y cuando alcanzamos el marco metálico del edificio, gritó palabras de odio y angustia, un enojo áspero lleno de nada más que desprecio por los vivos. Antes de que lo supiera, habíamos escapado de los jardines, esa criatura chillona aparentemente restringida a los límites de ese edificio en ruinas. Alcanzamos la cerca, luego el auto, y luego a casa.
donde le preparé tanto a Stewart como a mí un gran whisky mientras intentábamos calmar nuestros nervios. Resultó que Stewart había estado en una de sus investigaciones como había pensado. Había escuchado historias sobre luces extrañas provenientes del edificio del jardín botánico por la noche y pensó que lo revisaría. Obtuvo más de lo que esperaba, eso es seguro. Al principio, el viejo edificio parecía vacío, pero a medida que la noche avanzaba, sintió como si estuviera siendo observado. De repente, las baterías de su linterna se agotaron. Las baterías de repuesto que siempre llevaba consigo eran igualmente irresponsivas, y así se quedó en la oscuridad, solo. Fue entonces cuando escuchó los pasos, y la voz de una mujer que simplemente seguía diciendo: sé que estás aquí. Sé que me estás mirando. Para Stewart, sonaba como si ella estuviera yendo y viniendo, ocasionalmente parándose sobre él mientras se escondía en el suelo. Dios sabe qué habría pasado si lo hubiera encontrado. Estoy seguro de que te has dado cuenta ahora de que Stewart afirma que nunca me llamó por teléfono, ni envió ningún mensaje de texto. De hecho, lo dejó caer en la oscuridad y aún no lo ha encontrado hasta el día de hoy. Hablamos sobre esa noche ocasionalmente, y Stewart no ha estado en una investigación desde entonces. Perdió el estómago para ello, y ¿quién puede culparlo? Mi inquietud con el recuerdo de esa noche, sin embargo, no gira en torno al miedo de encontrarme con alguna criatura espectral en la noche. Tengo la intención de mantenerme lo más alejado posible de cualquier lugar embrujado tanto como pueda. Es más un miedo que me atrapa ocasionalmente cuando realmente pienso en lo que significó esa noche. Si esa horrible aparición es de alguna manera lo que nos sucede a todos cuando morimos, que estamos llenos de tanto odio por los vivos, preferiría creer que no hay vida después de la muerte. Porque lo que encontramos esa noche fue un reflejo retorcido de todo lo que es bueno en cada uno de nosotros, y si no puede quedar nada bueno, preferiría no existir en absoluto. Mi nombre era George Brown, tenía una hermosa esposa y 3 hijos. Trabajaba como maestro y, aunque no ganaba mucho, aún así amaba mi trabajo. Tenía todo lo que podía pedir y estaba bastante feliz con mi vida. Me encantaba salir tarde en la noche a mirar el cielo y pensar en la vida. Normalmente, iba al parque al que solía ir cuando era niño. Era un lugar tranquilo y siempre me sentía mejor al ir allá. A veces, llevaba a mis hijos allí cuando el clima era agradable. La mayor parte del tiempo, estaba completamente solo. Algo sobre ese parque me hacía querer ir allí todos los días. Incluso si estaba enfermo, iría a ese parque. Ese parque era muy solitario, no iba mucha gente allá y nunca realmente me molestó. Supuse que si había menos personas, sería mejor. Mi esposa me cuestionaba sobre el parque pero luego se cansó de preguntar, así que simplemente lo dejó pasar. A veces, me cuestionaba a mí mismo por qué iba a ese lugar. Realmente no me importaba mucho, solo era divertido estar allí. Siempre me sentaba en el mismo asiento también. Un día maldito, salí a ir a ese parque a las 9 p.m. Estaba muy ventoso pero lo ignoré como siempre. Vi a un hombre normalmente alto sentado en el asiento en el que siempre me sentaba en ese parque. Nunca había visto a este hombre en mi vida, ni siquiera puedo recordar cómo lucía ese hombre. Todo lo que vi fue su sudadera negra. Nadie estaba en ese parque ese día excepto yo y él. Decidí sentarme en un asiento lejos de él para evitar hablar o cualquier tipo de contacto con él. Se estaba haciendo algo tarde y realmente quería irme. El hombre estaba sentado en la misma posición en la que estaba cuando lo vi por primera vez. Era muy raro para mí. Decidí que iba a irme. Lo miré por última vez y lo vi levantarse lentamente. Fue muy incómodo, así que decidí dejar el área lo más rápido posible. Caminé lejos del parque sin voltear.
Escuché pasos ligeros detrás de mí que lentamente se hacían más fuertes como si alguien corriera hacia mí. Algo me dijo que corriera, así que lo hice. Escuché su respiración y por alguna razón sabía que era el hombre del parque. Me volteé por un instante y fui apuñalado inmediatamente en la garganta. Caí al suelo y supe que iba a morir. Ni siquiera miré alrededor. Solo miré el cielo nocturno. Por un momento no vi nada, todo negro. Pero luego vi el mismo cielo nocturno. Me levanté y no sentí más dolor. Miré alrededor y no vi a nadie. Esperaba que ese hombre saltara sobre mí desde algún lugar y me matara, pero no vi a nadie. Corrí de vuelta a casa para ver a mi esposa y a mis hijos, eso era todo lo que me importaba en ese momento. Abrí la puerta y miré alrededor de mi casa. Fui a la sala y vi a mi esposa y a mis hijos viendo la tele. Les grité y les conté sobre lo que había pasado, el hombre, cómo me apuñalaron, todo. Miré a mi esposa y ella ignoró completamente todo lo que acababa de decir. Mis hijos todavía estaban pegados a la pantalla y actuaron como si no pudieran oírme. Intenté agarrar a mi esposa y decirle que dejara de ignorarme, pero mis manos pasaron a través de ella. Intenté agarrar a mis hijos y lo mismo ocurrió. Empecé a llorar. Estaba confundido y asustado. Pensé en cómo me apuñalaron y, ¿estoy muerto? Es lo que me pregunté. Esa era la única respuesta lógica. Salí de mi casa inmediatamente y busqué a la gente. Todos me ignoraron. Mis manos solo pasan a través de cosas vivas, así que decidí agarrar mi teléfono y escribir esto. Lo dejaré en mis notas y pondré mi teléfono en mi casa. Espero que llegue a alguien. No sé si alguien lo creería. Lo intentaré. Mi nombre era George Brown, y se vuelve muy solitario después de la muerte. El laboratorio está en cuarentena. Ha estado en cuarentena durante las últimas 3 horas. Estoy aquí solo. Solo soy yo, el frasco roto de la última cosa que me inyectaron, y el cadáver del Dr. Blaze. Sé lo que estás pensando. ¿Cómo puede ser un cadáver si está parado ahí señalándome, con los ojos bien abiertos? Bueno, lo sé porque no tiene pulso. Está haciendo su mejor impresión de un maniquí, pero definitivamente está muerto. Créeme. Me han estado matando una y otra vez. Trayéndome de vuelta una y otra vez. Me he vuelto bastante familiar con el proceso de la muerte, los signos, pero nunca se ha visto así. Nunca. Las alarmas están sonando afuera de la puerta de acero. Puedo ver las luces parpadeando en rojo a través de la pequeña ventana con el vidrio cruzado, ver a los científicos corriendo y a las ratas de laboratorio corriendo entre ellos. Gritos llenan mis oídos junto con gruñidos y súplicas. No sé qué está pasando afuera, pero es violento. Sangriento. La gente está muriendo. Prefiero estar aquí con mucho, pero si el olor que flota a través del conducto de aire es alguna indicación, no tengo opción en el asunto. Huele a ácido. Como a fuego. Hay una suave neblina asentándose a través de la habitación, y me está dando un ultimátum. Quedarme aquí y esperar al humo y las llamas, o correr afuera y arriesgarme a la locura. Intento la puerta. Cerrada. Luego le doy una mirada a la ventana, pero las barras de acero que la cubren me dicen que no vale la pena el esfuerzo. La pequeña habitación no me deja muchas opciones. Tengo una camilla de acero, un gabinete metálico, el cadáver del Dr. Blaze, y el conducto de aire en la esquina, que es 6 tamaños demasiado pequeño para un adulto. Quizás si tuviera 4 años podría hacerlo funcionar. Quizás. Las luces parpadean, pasando de blanco a rojo a muertas. La pequeña habitación se vuelve repentinamente negra como el carbón y me doy cuenta de que el alboroto afuera, los gritos, los gruñidos, la pelea, ha parado. Algo más lo ha reemplazado. Algo lento, metódico,
Es como pasos pero más pesados, como si una excavadora creciera un par de piernas y decidiera dar un paseo por el área de investigación experimental. Hay otro sonido junto a él. Más silencioso. Áspero. Es el sonido de algo arrastrándose a través del linóleo sucio. Una voz. Ven a ver al que será, murmura, saltando como un disco rayado. Pregunta y verás, la voz está distorsionada, como algo pasado por una licuadora digital y cada palabra que habla se entrega en un tono monótono. Doy un paso hacia atrás por instinto. Me doy cuenta de que los pasos en la oscuridad se están acercándose a mi pequeña celda al final del pasillo. Mi espalda choca contra el gabinete, y lo siento en la oscuridad, deslizando la puerta abierta y empujando mi cuerpo adentro. Es apretado, pero lo logro. La puerta se cierra con un golpe. Truenos resuenan alrededor de la habitación. Trueno y trueno y trueno. Algo está golpeando contra la puerta y puedo escuchar la barrera de acero de 3 pulgadas chillando mientras cede bajo la fuerza de los golpes. Cortaste y recortaste y desgarraste en mí, y ahora llevarás mi agonía. La puerta ofrece un último grito de acero moribundo. Cae al suelo con un estruendo que despierta a medio condado y a un cuarto del siguiente. La excavadora entra a la habitación y yo contengo la respiración y cierro los ojos, e incluso pienso en rezar antes de recordar que personas como yo, personas con mi historial, no tenemos ese lujo. Nos llamó, ¿no es así? Nos llamó para hacernos ser. Ahora se esconde de todo lo que ve, ahora odia esta tragedia. No abro la puerta del gabinete. Ni siquiera la deslizo un centímetro para echar un vistazo y satisfacer mi curiosidad, porque la verdad es que no necesito hacerlo. Puedo escuchar muy bien. Puedo escuchar cómo el estómago del Dr. Blaze se abre, escuchar el sonido de sus intestinos golpeando el suelo y los tragos desesperados mientras algo hace de su interior el suyo. Hago un buen trabajo manteniéndome callado. Manteniéndome quieto. Hago un buen trabajo evitando la muerte y la sangre y el horror, pero lo que soy es humano, y eso significa que necesito respirar. Y en este momento hay humo llenando la habitación. Está flotando desde el conducto de aire, y está anidándose en mis pulmones. Quemando. Arañando. Toso. Toso y antes de que pueda detenerme, toso otra vez. Jesús. Como dije. Solo humano. Hay un golpe sordo y un chapoteo húmedo. Es lo que imagino que suena el cadáver del doctor cuando se cae en un charco de su propia sangre. Lo que sigue son pasos pesados que me dicen que voy a morir. Son lentos. Pesados. Algo se rompe en mi cerebro, y en el lapso de un momento, 6 millones de años de evolución humana deciden que es hora de lanzar una moneda. Luchar. O huir. Rasgo la puerta del gabinete y mis ojos encuentran una habitación que no existe. Oscuridad. No importa porque mis recuerdos actúan como mi GPS, guiando mis pies descalzos a través del linóleo frío, a través de la sangre tibia y pasado el monstruo que no puedo ver. Mi hombro golpea el borde de la puerta y eso está bien porque al menos sé que estoy fuera de la habitación. Fuera de alcance. Sigo moviéndome. Sigo moviéndome por el pasillo oscuro como el carbón por el que he caminado todos los días durante los últimos 16 años. El mismo pasillo que ha pintado mis sueños. Mis pesadillas. Tropezo y me tropiezo con cuerpos muertos que están esparcidos como basura desechada, y me pregunto qué pasó aquí. Si los experimentos fueron demasiado lejos. Si alguien merecía esto. Detrás de mí, la excavadora reanuda su persecución. Todavía está arrastrando algo detrás de ella, pero no estoy perdiendo mi tiempo volviendo la cabeza para mirar porque sé muy bien que no todas las muertes son iguales. Algunas son peores que otras. Esta podría ser la peor de todas. Me toma 6 latidos del corazón llegar al final del corredor, y para cuando lo hago, me recibe una sorpresa agridulce. Mi atacante ha hecho mi trabajo por mí. La puerta de salida ha sido destrozada, y también los guardias frente a ella. Sus cadáveres están por todas partes.
Un poco aquí, un poco allá. Intento no pensar en sus cráneos fracturados cortando mis pies descalzos, intento no pensar sobre cuyos intestinos estoy resbalando mientras tropiezo fuera de la puerta demolida. Intento no pensar, y luego no necesito intentarlo más. Porque soy libre. 16 años encerrado en una jaula, y ahora soy libre. Tropiezo hacia el pasto del patio, jadeando y resoplando como un hombre que ha pasado toda su vida atado a una silla o caminado como un perro. Mi pecho está palpitando. Mis piernas están temblando. Miro hacia atrás al laboratorio de investigación, y está iluminado como una pirra funeraria y ardiendo el doble de brillante, cortesía de un cóctel químico lo suficientemente potente para encender las llamas del infierno. Químicos que he probado. Sentido corriendo por mis venas. Algunos incluso he ayudado a diseñar. Quiere ver lo que puede ser y quiere saber dónde puede ir. Los pasos se acercan, resonando desde el interior de la instalación y hay el sonido de algo siendo levantado. Balanceado. Cuerpos vuelan desde la sombra de la puerta. Se estrellan a mi alrededor, rodando por el pasto en una lluvia de sangre y vísceras. Cada uno más horrible que el último. Entre ellos hay caras que reconozco. Soldados que me coaccionaron a morir, día tras día. Otros son doctores. Antiguos colegas míos. Arrojados más allá del velo, buscaron encontrar el santo grial. No puedo verlo, pero puedo oírlo. Sé que la criatura está parada en los restos de la puerta, pintada en la oscuridad del pasillo y sé que me está observando. Esperando. Mis instintos me ruegan seguir corriendo, saltar la valla y desaparecer montaña abajo y esperar contra toda esperanza que todo esto desaparezca si solo corro lo suficientemente rápido, pero sé mejor. El humo en el cielo se desplaza. La luz de la luna encuentra los restos de la puerta. Encuentra la silueta parada en la oscuridad. El fantasma con los pasos de un gigante y la voz de un disco rayado. Pero el gigante es delgado. Más delgado de lo que debería ser. Se ve emaciado, doblado en el pasaje con dos ojos de oro brillante y una boca llena de dientes rotos. Preguntas, preguntas, hechas a mí, respuestas, respuestas, nunca libres. Ahora lo veo. Ahora lo veo y mi estómago se cae, mi mandíbula tiembla y mi mente comienza a buscar una salida. Los recuerdos surgen de los rincones polvorientos de mi psique. Hago todo lo posible por estrangularlos, pero no es suficiente. Se están multiplicando dentro de mi mente, infestándome con décadas de arrepentimiento. Agonía. No tuve elección. Digo las palabras una y otra vez, y cada vez que lo hago se vuelven más sin sentido. La verdad es, la única cosa que siempre tuve fue una elección. La elección de convertirme en un monstruo o seguir siendo un hombre, y elegí desechar todo para estar un paso más cerca de jugar a ser Dios. Un paso más cerca de verla de nuevo. Vanessa. Pagó el precio para ver esto a través, pero ahora sabe que no sabe qué hacer. Intento explicarle a la criatura que el ejército se acercó a mí. Que sabían de mi trasfondo en neurología y química. Que sabían que había estado intentando cerrar la brecha entre la vida y la muerte. Intento decirle a este monstruo que solo quería la oportunidad de despedirme de mi esposa, pero a la criatura no le importa. Se ríe. Se para en las sombras con sus fríos ojos apagados, y se ríe mientras levanta un saco desde la oscuridad de la puerta, lanzándolo sobre el pasto del patio. El saco se mueve. Se retuerce. Es como si hubiera algo dentro luchando por liberarse. Las excusas se derraman de mis labios antes de que formule un pensamiento, más explicaciones, más razonamientos intentando justificar lo que no puede ser justificado. Quería ayudar a la gente, balbuceo. Quería ayudar, pero el ejército quería usar el proyecto como un arma. Me hicieron presionar a los pacientes demasiado. Me hicieron dañarlos, pero nunca fue lo que pretendía. Las últimas palabras provocan un sollozo ahogado. Recuerdos estallan en mi mente. Reliquias enterradas hace tiempo y escondidas debajo de 16 años de trauma y tormento psicológico.
Recuerdo atando a los pacientes a la silla, ayudado por mi asistente, el más joven y aún vivo Dr. Blaze. Recuerdo llenando sus bocas con madera para que no se mordieran la lengua mientras les adjuntábamos diodos a su piel y bombeábamos sus venas con mi compuesto patentado. Les dijimos que iban a morir. Sí, dijeron. Lo sabemos. Les dijimos que verían una luz brillante, algo que los atraería hacia la otra vida. Esto podría durar desde varios minutos hasta horas. Luego, la muerte los tomaría completamente. En esto, la pregunta siempre era la misma. ¿Qué sucede después de la luz? La respuesta nunca cambiaba. A través de cientos de sujetos observamos que se encontrarían dentro de una habitación. Algún lugar familiar. La habitación comúnmente sería su dormitorio de infancia, o un lugar con nostalgia similar. Allí, sentirían euforía ilimitada. Los sujetos describían la sensación como una apertura espiritual abrumadora, una paz profunda que rozaba el nirvana. Esta sensación sería más fuerte en la habitación, pero también se extendería al resto de la estructura, más comúnmente una casa. Llamamos a este lugar su Santum. Dentro del Santum, los sueños se convertían en realidad. Mascotas muertas volverían a la vida, colas moviéndose y ojos brillando. Los sujetos verían a parientes perdidos, visitarían amigos lejanos e incluso se reunirían con seres queridos fallecidos. El Santum era todo lo que habíamos estado buscando. Todo lo que yo había estado buscando. En ese punto, declaré el proyecto un éxito, citando que habíamos aprendido todo lo que necesitábamos. La muerte no tenía nada que temer. Mi última solicitud antes de cerrar la operación fue someterme al procedimiento yo mismo. Ver a Vanessa una última vez y despedirme. Pero el ejército se negó. No me permitirían detener el proyecto, ni me permitirían someterme a mi propio procedimiento. Su razonamiento: una preocupación de que sin mi experiencia para guiar el experimento, mi equipo podría perderme cuando me sometiera. Que podría no volver nunca de mi Santum. Todavía necesitamos ir un poco más profundo, me dijeron. Y te necesitamos para eso. ¿Cuánto más profundo? Pregunté. ¿Qué sucede si los sujetos dejan su Santum? No lo sabía. No tenía la más mínima idea, pero tampoco podía imaginar por qué alguien querría hacerlo. Todos describieron sentir una alegría ilimitada en ese lugar, y yo quería experimentar eso también. Quería ver a Vanessa, abrazarla nuevamente y decirle cuánto la había extrañado, cuánto lamentaba no haber tenido la oportunidad de despedirme. Así que acepté. Acepté porque el procedimiento era complejo, y no era algo que pudiera realizar por mi cuenta sin la asistencia de mi equipo. Acepté porque era la única manera de que pudiera esperar encontrar cierre en mi vida. Después de todo, todavía tenía mucho que hacer antes de despedirme para siempre. Fue en ese punto, sin embargo, que las cosas se complicaron. Como era de esperar, los sujetos no querían dejar sus Santums. Incluso después de múltiples renacimientos y extensa orientación, el impulso de permanecer dentro del hogar sagrado resultó demasiado poderoso para superar. Era como si alguna fuerza fundamental del más allá estuviera ejerciendo su voluntad. No quería que se fueran. Y aún así, necesitábamos que lo hicieran. Volví a la mesa de dibujo, teorizando múltiples soluciones, pero cada una resultó ser un callejón sin salida. Hasta que Blaze descifró el código. La teoría era simple. Así como usamos mezclas químicas para matar terapéuticamente a los sujetos, él diseñó una para superar la atracción del Santum. Transformaría el Santum de un pasillo sagrado en una estructura regular. Nada especial. Nada capaz de atrapar a las personas en su órbita. Solo una casa. Nada más. Los resultados se teorizaron como temporales, que al igual que los químicos que usábamos para resucitar y matar a los pacientes, ciclarían fuera de sus sistemas con el tiempo. Inofensivo, es la palabra que usó. Y tenía razón, al menos sobre una cosa.
Eliminar el Santum resultó exitoso para alentar a los sujetos a aventurarse en el vacío del más allá, un lugar que llegamos a conocer como el más allá. Describieron el más allá como un lugar no tan diferente de nuestro mundo. Poseía trampas similares de la vida moderna. Coches, rascacielos, personas y pájaros, pero había algo decididamente extraño en toda la experiencia. Los sujetos reportaron sentirse perturbados en el más allá. Inquietos y mal. Un sujeto describió la experiencia como un temor creciente. Con cada paso que doy, siento sombras cayendo sobre mi alma. Es como si una oscuridad me estuviera devorando, comiendo toda la luz dentro de mí y dejando solo miseria. Pero exactamente qué estaba causando esto no pudo ser identificado. Al contrario, parecía ser causado por muchas cosas a la vez. Por un lado, los edificios estaban llenos de ventanas rotas, vidrio esparcido en el suelo debajo de ellos. Los habitantes de este lugar no parecían importarles, sin embargo. Deambulaban por todas partes desnudos, amplias sonrisas pegadas en sus caras, sus pies moviéndose sin mente sobre el vidrio y dejando rastros de sangre a su paso. Pero quizás lo más inquietante de todo fue el hecho de que estas personas sonrientes nunca hablaron una palabra. Nunca. Ni en ningún sujeto observado estas apariciones parecían poseer la habilidad o el deseo de entablar conversación. En cambio, se comunicaban enteramente a través de una sola acción vocal, gritando. El más allá, parecía, estaba lleno del tipo de horror absoluto que todos temíamos al discutir la muerte. Fue suficiente para mí darle al ejército un ultimátum. Cesar esta locura o perder mi experiencia. Estaba listo para irme. Lo que comenzó como un medio para ayudar a la gente a encontrar cierre se había convertido en un método de traumatizar a individuos. Una semana más, me dijeron. Una semana más de experimentos, y luego puedes someterte al procedimiento. En ese punto tendremos los datos que necesitamos, y podemos cerrar el proyecto para siempre. ¿Trato? En ese momento, todavía creía que los sujetos no estaban sufriendo nada más que el equivalente a un mal viaje de ácido. Que sí, su experiencia era traumatizante, pero fundamentalmente incapaz de dañarlos. En una palabra, creía que todo era tratable con la terapia adecuada. Que los resultados eran temporales. Dios me perdone. Perdido en sus memorias, ¿cómo me pregunto qué ve? La voz del gigante me trae de vuelta. Los dedos decrépitos de la criatura trabajan en el saco, desatando el cordón. Está tarareando. Cantando para sí mismo. De alguna manera, la canción me resulta familiar. Me doy cuenta de que es la canción que Vanessa y yo compartíamos, la que tocamos en nuestro día de boda y la que toqué cuando estaba solo, llorando en su tumba. Te conozco, digo al gigante, con la realización amaneciendo sobre mí. Te vi, en el más allá, un nuevo recuerdo gira en mi mente. Estoy de nuevo frente al general que dirige la instalación de investigación, solo que esta vez estoy explicando que no puedo terminar la semana. ¿Por qué no? Pregunta. Ya no están volviendo, le digo. Los sujetos, quise decir. La mitad de ellos había muerto después de aventurarse en el más allá. La segunda parte del cóctel químico diseñado para revivir a nuestros pacientes muertos no tuvo efecto en estos individuos, y más curiosamente, sus cerebros también mostraron signos de daño significativo. Era como si partes hubieran sido quemadas. Aquellos que sí regresaban estaban de alguna manera aún peor. Describieron horrores que todavía me estremecen al imaginar, el tipo de pesadillas que se arrastran en tus recuerdos y se niegan a irse. Cada uno de ellos volvería en lágrimas, o jadeando por aire. Se lanzarían de sus sillas. Correrían hacia la puerta. No, rogarían. Nunca más. Hay algo ahí fuera. Algo retorcido, y quiere que sufra su dolor. La descripción era inquietante, pero también presentaba una pregunta. ¿Qué había ahí fuera, y por qué quería que estos sujetos soportaran su dolor? Era una pregunta que estaba feliz de dejar sin respuesta.
Ya habíamos perdido docenas y traumatizado al resto. No había necesidad de perseguir esta locura más lejos. Pero la parte académica de mí sí se preguntaba qué acechaba en el más allá. Y tristemente, también lo hacía la parte académica de Blaze. Se sintió fascinado con la idea de descubrir a esta criatura, este diablo que parecía vivir en los páramos prohibidos del más allá. Se obsesionó con ella. Le dije al general a cargo del proyecto que necesitábamos cerrar esto antes de dejar salir al genio de la botella, antes de que empujáramos demasiado lejos y encontráramos algo con lo que ya no podríamos lidiar. Pero a él le gustó más la idea de Blaze que la mía. Le gustó la idea de que el ejército manejara este monstruo para sí mismos, de usar la destrucción del Santum de una persona como un medio de coerción psicológica. Después de todo, si puedes convencer a un enemigo de que no solo tomarás sus vidas, sino también su salvación, ¿no se someterían casi instantáneamente? Sí, resultó ser una ventaja demasiado tentadora para que el ejército la perdiera. Fue por esa época cuando descubrimos otra realidad aterradora. Que el método de Blaze para eliminar temporalmente el acceso de un sujeto a su Santum no era temporal en absoluto. Cada sujeto que había pasado por su procedimiento estaba permanentemente cortado de su rebanada del cielo. Eso significaba que no solo estábamos traumatizando a la gente, no estábamos ni siquiera solo matándolos. Estábamos masacrando sus almas. Puse mi pie firme. Me negué rotundamente a continuar esta locura. Le dije al general que podía hacer lo que quisiera con mi documentación porque yo no volvería por ella. Nunca volvería a pisar este lugar horrible. Por mucho que anhelara ver a Vanessa de nuevo, nunca podría hacerlo a costa de tantos. No, encontraría mi cierre de una manera diferente. Una forma más saludable. Y luego, cuando estuviera listo para partir, la vería en mi Santum cuando la vida lo considerara oportuno. Intenté irme, pero 2 soldados me detuvieron. El general me dijo que no podía dejarme ir, que si lo hacía, simplemente iría chillando a la prensa y arruinaría todos los emocionantes descubrimientos que habíamos hecho. No estaba equivocado. Planeaba sonar el silbato en cuanto saliera por la puerta. Nuestro cultivo actual de sujetos se ha vuelto difícil de obtener datos, me explicó el general. Tengo una lista de adictos a las drogas en la zona marginal que saltarían ante la oportunidad de recibir dosis gratuitas de nirvana químico, y estoy inclinado a darles una llamada. Llenar nuestro establo de nuevo. Al diablo contigo, le dije. No te atrevas a arrastrar más vidas inocentes a esto. O tal vez podríamos investigar el uso de niños. Sus mentes son mucho más maleables. Quizás, únicamente equipadas para lidiar con el estrés mental de navegar por el más allá. ¿Qué te parece, doctor? Creo que intenté atacarlo en ese punto. La memoria es borrosa porque uno de los 2 guardias me golpeó en la cabeza con la empuñadura de su arma lateral, pero sí recuerdo rogarle que no lo hiciera. Haré cualquier cosa, dije. Úsame a mí en su lugar. Sé lo que estamos buscando. Sé lo suficiente sobre el más allá para navegarlo, para decirte exactamente lo que quieres saber. No hay necesidad de niños. El general estuvo de acuerdo. Así fue como me convertí en el conejillo de indias del ejército. Cada mañana me llevarían a la habitación que llegué a llamar la cámara de la muerte, y Blaze me llenaría con mi propio compuesto, picado con su adición destructora de Santum. Cada día moriría. Vagaría por el más allá por lo que se sentía como semanas a la vez, solo para renacer horas después jadeando y llorando. Y les diría lo que sabía que querían escuchar. Nada más. Hice eso durante 16 años. Cuando comencé, era un hombre joven, o al menos más joven. Ahora, mi cabello se ha vuelto gris. Mi cuerpo es frágil. Mi memoria se ha convertido en un desorden de ideas y personajes dispares, un rompecabezas cuyas piezas no parecen encajar del todo. Pero este gigante, este monstruo hecho carne de alguna manera, está juntando esas piezas de nuevo. Está dando sentido a lo sinsentido. Hizo por mí justo lo que pedí, ahora me devuelve lo que quería.
Dentro del saco, algo se retuerce. Una mano sale de la apertura, seguida de un desorden de cabello castaño rojizo. Luego, hombros pecosos. Una mujer cae sobre el pasto del patio, yaciendo entre investigadores y soldados muertos. Está pálida. Temblando. Ella es mi todo. Me arrastro a través del patio, apenas creyendo lo que ven mis ojos mientras tomo a Vanessa en mis brazos temblorosos. La aprieto, llorando. Mis labios encuentran su frente y la cubren de besos. Le susurro al oído cuánto significa para mí, cuánto he querido verla y cuánto me ha costado sin ella. El gigante se inclina, y ahora que está más cerca veo tantas características que me perdí en la oscuridad. La cicatriz en su mejilla. La nariz torcida y el grueso mechón de cabello en su cabeza. Es como mirar en un espejo de feria, uno estirado y distorsionado. Gracias, susurro. Mi mejilla presiona contra la de Vanessa, y su carne está tan fría que se siente como agujas y alfileres en mi piel, pero de alguna manera, nunca me he sentido más cálido. Incluso ahora, mientras me siento en medio de un círculo de cuerpos muertos, me encuentro en paz. Hice lo que pude. Hice todo lo que pude. A raíz de mi encarcelamiento, el ejército me ordenó escribir informes de campo cada vez que me aventuraba en el más allá. Estos informes fueron revisados por Blaze. La lógica era que él me había conocido durante años y fácilmente podría determinar si estaba mintiendo sobre cualquiera de mis declaraciones. Si mi información se volvía poco confiable, entonces el ejército activaría su plan de contingencia. Usar niños como sujetos. Esto era algo que no quería, y por lo tanto, cumpliría con sus solicitudes. Eso era lo que ellos creían. De hecho, era lo que yo creía también, al menos inicialmente. Pero en algún momento, la situación cambió, y me di cuenta de que podía tener mi pastel y comérmelo también. Podía poner fin a este proyecto, destruir a cada última persona asociada con él, y podía hacerlo todo mientras obtenía mi cierre. Aprendí temprano que los sujetos anteriores habían estado diciendo la verdad. Que tenían razón al tener miedo del más allá. No era solo que era inquietante, era que estaba retorcido. Demente. Dentro del más allá, nada parecía tener sentido, con la realidad siendo reemplazada por una especie de equivalente a la zona del crepúsculo. Allí, los pájaros no volaban. Se arrastraban. Usaban sus alas para moverse por el suelo, sus piernas rotas arrastrándose detrás de ellos. Los coches estaban por todas partes. Conducían en bucles descuidados, chocando contra paredes y farolas e incluso arrollando a los habitantes gritones del más allá. Pero nadie estaba detrás del volante. Los coches eran fantasmas, moviéndose por su propia voluntad. Estas cosas eran todas incómodas. Inquietantes. Pero no eran nada comparado con la verdadera pesadilla del más allá. Un ser que llegué a conocer como la sombra. Era una criatura de miseria y desprecio. Parecía existir en una nube de negatividad, un miasma que se extendía a través del más allá como una plaga ineludible. La primera vez que encontré a la sombra, había estado registrando detalles sobre los habitantes. Me preguntaba por qué todos estaban desnudos. ¿Por qué se movían de maneras tan drenales, marchando hacia adelante incansablemente, nunca deteniéndose para comer o beber, o incluso descansar? ¿Y por qué gritaban? ¿Por qué siempre estaban sonriendo y gritando? Mientras reflexionaba sobre estas preguntas, ocurrió algo extraño. El más allá comenzó a temblar. Los edificios que me rodeaban, los altos rascacielos ausentes de vida comenzaron a inclinarse y gemir, balanceándose sobre sus cimientos. Lo poco que quedaba de vidrio en sus ventanas se hizo añicos, lloviendo a mi alrededor como una ventisca. Los habitantes dejaron de marchar y comenzaron a correr, huyendo de alguna amenaza invisible. Algunos de ellos se estrellaban contra las paredes, dejando marcas sangrientas de sus cuerpos rotos, mientras que otros se empalaban al escabullirse a través de los bordes afilados de las ventanas rotas. No sabía qué hacer, así que simplemente me quedé quieto y esperé.
y la sombra me encontró. Un alto, delgado gigante que era casi inconfundible. Era yo. Una grotesca aproximación, pero fundamentalmente, esta criatura era yo. Me tomó en sus manos y mis extremidades gritaron de dolor mientras comenzaba a aplastar mis huesos hasta convertirlos en polvo. El dolor, eso era algo que rara vez se sentía en el más allá. Todos los aspectos de ello parecían tan atenuados, como recuerdos lejanos, pero el dolor que esta criatura impartía era más real y más agonizante que cualquier cosa que hubiera sentido en la vida. Cuando regresé de esa expedición, le rogué a Blaze que no me enviara de vuelta. Lloré y supliqué, pero tanto él como el general encontraron mi descubrimiento demasiado notable como para abandonarlo. No podían esperar para atarme de nuevo, para llenarme de compuesto del más allá y enviarme de vuelta al mismo infierno. Creo que creían que la sombra era algún tipo de ángel. Un tipo de segador que escribía las leyes del más allá, y quizás nuestros Santums, pero incluso entonces yo sabía mejor. Aún así, querían apropiárselo. La idea de manejar tal entidad, de manipularla y usarla contra sus enemigos, probablemente resultó ser una perspectiva demasiado tentadora para ignorar. Antes de darme cuenta, estaba de vuelta en el más allá, de vuelta en ese páramo fracturado donde la esperanza va a morir. Una y otra vez. Durante años. Pasé mi tiempo allí huyendo de la sombra. Me arrastraría con los habitantes cada vez que sus pasos atronadores se acercaran, me escondería bajo mesas, en armarios o incluso correría hacia coches aún en movimiento. Pero nunca era suficiente. Tarde o temprano, la sombra siempre me encontraba. Y cuando lo hacía, me torturaba. La tortura sería única en cada encuentro, nunca permitiéndome la comodidad de predecir el dolor, aclimatándome a él. Una vez, rompió mis huesos uno por uno. Otra vez, llenó mis ojos con vidrio roto. Cada vez que me lastimaba, suplicaba por misericordia. Rogaba y rogaba para no sufrir sus deleites retorcidos, pero nunca se molestó en responderme. Simplemente llevaba a cabo su trabajo con una determinación silenciosa que rozaba lo robótico. Durante mucho tiempo, me pregunté si era capaz de una comunicación adecuada en absoluto, o si simplemente estaba cumpliendo alguna función predeterminada. Hasta el día en que me respondió. Pregunté por qué había dedicado su existencia a torturarme, y me dijo por qué. Porque yo había pasado mi vida torturándolo. Fue entonces cuando aprendí que nuestras sombras son más que demonios. Son guardianes. Porteros de nuestro propio Valhalla personal. Existen para mantener el orden, para actuar como pastores de los actores que interpretan las partes en nuestras fantasías inducidas por el Santum. Descubrí que cada habitante era una persona de nuestro recuerdo, que deambulaban sin rumbo hasta ser llamados, y entonces asumirían la identidad de quien deseáramos. Quizás se convertirían en un querido maestro de la infancia. Tal vez un viejo amigo. Quizás incluso un amante perdido. Y la sombra es el maestro que hace que la obra continúe. Lo hace porque no tiene elección. Cuando sufres, sufre. Busca cumplir los caprichos de tu Santum porque hacer lo contrario significa dolor personal. La sombra y los Santum son una especie de baterías, verás. Cada uno recibe una carga a lo largo de tu vida, con el Santum siendo cargado por tus experiencias positivas, tus momentos de esperanza, alegría y amor, y la sombra siendo cargada por lo negativo, esos momentos de autodesprecio y pena. Es por eso que nuestras emociones son efímeras. Porque una vez que vienen, parecen desvanecerse en minutos u horas. Están siendo alimentados en nuestra propia reserva personal, una reserva que existe dentro de miles de millones de dimensiones de bolsillo individuales. De dónde vienen estas dimensiones y cómo vinieron a existir no es algo que sepa, pero sí sé una cosa. Son reales. Lo sé porque he ayudado a la gente a viajar a ellas. Cada vez que inyecté mi suero en sus venas y les permití morir y volver de nuevo, los estaba enviando a una dimensión completamente nueva e independiente de la nuestra. Pero no me detuve ahí. No.
también ayudé a algo a viajar de esa dimensión a la nuestra. Una criatura nacida de la negatividad y el odio. Una sombra. Empaqué tu miseria, y ahora te dejas llevar de mí. Miro hacia arriba al gigante y digo mi propio nombre. Sí, Andrés. El vínculo debería estar roto, eres libre de mi dolor. Incluso mientras las palabras salen de mi boca, no tengo idea de cuáles serán las consecuencias. Cuando muera, al no tener un santum ni una sombra, ¿dónde me dejará eso? ¿El páramo del más allá? ¿O incluso eso se habrá ido, sin su cuidador? No lo sé. Todo lo que sé es que el horror de mis experimentos ha sido puesto a descansar. Los mundos de la vida y la muerte vuelven a estar separados como siempre debieron estarlo. Escribo esto ahora no para alentar a otros a seguir mis pasos y retomar mi investigación, sino más bien para que atiendan mi advertencia. Algunos misterios es mejor dejarlos sin resolver. Adiós. Adiós. Observo al gigante elevarse a su altura completa, y con un solo impulso de sus piernas, salta hacia la oscuridad del bosque. Desaparecido. No sé qué pretende hacer aquí en nuestro mundo, pero espero que sin el tormento de mi propia negatividad, encuentre su propia especie de paz. Mientras tanto, miro hacia abajo a la paz que he encontrado. Vanessa. Es justo como la recuerdo, igual al día en que murió. Paso un dedo por su mandíbula pálida, y sus párpados parpadean. Observo cómo sus extremidades se contraen y su cuerpo se mueve mientras despierta de su sueño. Me lleva de vuelta a los domingos perezosos en la cama. Me recuerda a esas mañanas que dormíamos tarde, donde limpiaba el sueño de sus ojos y la abrazaba fuerte, preguntándome cómo mi vida podría ser tan perfecta. Hola de nuevo, querida, digo. Vanessa me mira por primera vez en 16 años. Sonríe. Sonríe, y luego grita.